Mi nombre es Antonio Morales. Tengo 78 años. Y ayer mi propia hija llegó a mi casa con 2 camiones de mudanza y me dijo: «Papá, vendimos todo. Los muebles, los electrodomésticos, hasta tu auto. Vos te vas a quedar viviendo en el patio». Me echaron de mi propia casa como si fuera un extraño, como si no fuera el dueño de cada ladrillo, cada ventana, cada puerta de esa propiedad. Pero lo que ella no sabía es que yo tenía documentos guardados que iban a convertir su momento de triunfo en la pesadilla más grande de su vida. Imagínate la escena. Después de trabajar 45 años como electricista, después de construir un patrimonio sólido instalación por instalación, después de sacrificar mi juventud para darle educación universitaria y futuro próspero a mis 2 hijas, Mónica llega con su marido Carlos y me dice: «Papá, como vos ya no podés cuidar tus cosas, nosotros nos vamos a hacer cargo de administrar todo tu patrimonio». Como si tener 78 años me convirtiera automáticamente en un incapaz mental que necesitaba que su hija le manejara la vida. Como si los pequeños olvidos normales de la edad fueran evidencia de demencia senil. Pero acá viene lo que Mónica nunca se imaginó. Mientras ella creía que estaba tomando control de mis bienes, yo tenía una sorpresa legal preparada que la iba a dejar sin palabras y sin nada. Esa tarde, cuando me sacaron hasta el último mueble de mi casa y me instalaron una cama plegable en el patio trasero, diciéndome que ese iba a ser mi nuevo hogar, tomé decisiones que cambiarían no solo su vida, sino la de toda su familia para siempre. Y créeme, la lección que estaban a punto de recibir sobre subestimar a los mayores iba a ser más costosa que todo lo que acababan de vender. Escucha esta historia hasta el final y decime qué harías vos en mi lugar. Contame también desde qué país me estás escuchando, porque lo que pasó después va a hacerte cuestionar todo lo que crees sobre la avaricia familiar y la justicia. Para que entiendas por qué lo que hizo mi hija me dolió tanto, tengo que contarte cómo llegué a esa situación donde mi propia familia me trataba como un estorbo del que había que deshacerse. Mi historia no empezó siendo el viejo confundido al que podían manipular a su antojo. Mi historia empezó siendo un joven electricista, con manos hábiles y una visión clara del futuro. Cuando me casé con Teresa en 1970, los 2 teníamos 25 años y muchos sueños por cumplir. Yo trabajaba como electricista en una empresa de construcción, haciendo las instalaciones eléctricas de edificios, casas, fábricas. Teresa trabajaba de secretaria en una oficina del centro. Entre los 2 ganábamos lo justo para alquilar una casita pequeña en las afueras de la ciudad. «Antonio», me decía Teresa mientras planchaba mi ropa de trabajo todas las noches, «algún día vamos a tener nuestra propia empresa eléctrica. Vos tenés muy buenas manos para este trabajo». «La vamos a tener, mi amor», le respondía yo, «y vamos a ser prósperos». Teresa tenía razón sobre mis manos. Desde chico tuve facilidad para entender cómo funcionaba la electricidad, cómo se conectaban los cables, cómo se distribuía la energía en una instalación. Mis jefes siempre me felicitaban por la rapidez y la precisión de mi trabajo. En 1972 nació Mónica y en 1974 nació Cristina. 2 nenas hermosas que se convirtieron en el motor de mi vida. Estas nenas van a tener todo lo que nosotros no tuvimos, le decía a Teresa mientras las veía dormir en sus cunitas. Cuando Mónica tenía 5 años y Cristina 3, tomé la decisión más importante de mi vida profesional. «Teresa», le dije, «voy a renunciar a la empresa y voy a trabajar por mi cuenta». «¿Estás seguro?», me preguntó Teresa. «Es un riesgo muy grande. ¿Y si no conseguís clientes?». «Los voy a conseguir», le dije con toda la seguridad del mundo. «Voy a ser el mejor electricista de la ciudad». Y cumplí esa promesa. Empecé trabajando solo, con mis herramientas básicas y una camioneta usada que compré con todos los ahorros que teníamos. Al principio hacía trabajos pequeños, arreglar enchufes, cambiar cables, instalar ventiladores de techo. Pero tenía algo que muchos electricistas no tenían: responsabilidad total. Cuando yo terminaba un trabajo, la instalación quedaba perfecta. Nunca tuve que volver a arreglar algo que había hecho mal. Mis clientes empezaron a recomendarme a otros clientes. «Don Antonio», me decía el señor Pérez, dueño de una ferretería,
Usted es el único electricista que conozco que deja todo impecable. Voy a recomendarlo a todos mis conocidos. Durante los primeros años, trabajé como un animal. Me levantaba a las 6 de la mañana, cargaba las herramientas en la camioneta y trabajaba hasta que se hacía de noche. Instalaciones eléctricas en casas, en comercios, en pequeñas fábricas. Todo lo que tuviera que ver con electricidad. Teresa se encargaba de la parte administrativa del negocio. Llevaba los presupuestos, cobraba a los clientes, organizaba los horarios. Era mi socia perfecta. Antonio, me decía cuando llegaba cansado del trabajo, hoy llamaron 3 clientes nuevos pidiendo presupuestos. Tu fama se está extendiendo. Mis hijas crecían viendo a su papá trabajar duro para darles una vida mejor. Papá, me preguntaba Mónica cuando tenía 10 años, ¿por qué trabajas tanto? Porque quiero que vos y tu hermana puedan estudiar en las mejores escuelas y llegar a ser profesionales, le respondía. Y así fue. Con el dinero que generaba la empresa eléctrica, pude pagarles educación privada a mis 2 hijas, colegios caros, clases particulares, actividades extracurriculares, todo lo que necesitaran para tener las mejores oportunidades. Durante los años 80, mi empresa creció muchísimo. Contraté a otros electricistas, compré más herramientas, más camionetas. Empecé a hacer trabajos más grandes, instalaciones eléctricas completas en edificios, en centros comerciales, en complejos industriales. Antonio Morales, Instalaciones Eléctricas, se convirtió en una de las empresas más respetadas de la ciudad. Tenía 10 empleados, una flota de vehículos, un depósito lleno de materiales, clientes que esperaban meses para que les hiciera sus instalaciones. Con el éxito económico, vinieron las inversiones inteligentes. Compré terrenos que sabía que iban a revalorizarse, acciones de empresas sólidas, bonos del gobierno. También compré la casa donde vivíamos, una casa grande en un barrio residencial, y la puse a nombre mío. Teresa, le dije cuando firmamos la escritura de la casa, esta casa es el símbolo de todo lo que conseguimos trabajando juntos. Y es la casa donde nuestras hijas van a crecer felices, me respondió. Mónica estudió abogacía en la universidad privada más cara de la ciudad. Cristina estudió medicina. Durante 10 años mantuve a 2 universitarias con todos los gastos que eso implicaba. Matrículas, libros, viajes de estudio, auto para cada una, departamentos cerca de sus universidades. Papá, me decía Mónica cuando estaba en 4º año de abogacía, gracias por hacer posible que yo estudie. Sé que trabajas muy duro para pagarnos la universidad. Es mi obligación, le respondía. Ustedes solo preocúpense por estudiar y recibirse bien. Cuando se recibieron, organicé fiestas de graduación que costaron una fortuna. Quería que toda la ciudad supiera que Antonio Morales había criado a 2 profesionales exitosas. Papá, me dijo Cristina el día de su graduación como médica, todo lo que somos te lo debemos a vos y a mamá. Nunca nos faltó nada gracias a tu trabajo. Durante esos años dorados, mi empresa siguió creciendo. Tenía contratos con el gobierno para hacer instalaciones eléctricas en escuelas y hospitales públicos. Tenía contratos con empresas privadas para mantenimiento eléctrico. El dinero entraba tan rápido que a veces no sabía dónde invertirlo. Pero Teresa empezó a enfermarse cuando las chicas tenían 25 años. Cáncer de mama. Durante 3 años luchó contra la enfermedad y yo gasté fortunas en los mejores médicos, las mejores clínicas, los mejores tratamientos. Antonio, me decía Teresa en sus últimos días, cuida a las chicas, pero no las malcríes. Ya son grandes y tienen que aprender a valerse por sí mismas. Teresa murió en 2010, cuando yo tenía 65 años. Quedé devastado, pero tenía que seguir adelante por mis hijas y por la empresa que habíamos construido juntos. Después del funeral, Mónica y Cristina empezaron a visitarme más seguido. Al principio pensé que era porque me querían acompañar en mi duelo, pero después me di cuenta de que había algo más. Papá, me dijo Mónica un día, ¿no te parece que es hora de que te jubiles? Ya trabajaste suficiente en tu vida. Todavía me siento bien, le respondí. La empresa me mantiene activo. Sí, pero tenés 65 años. Podés vender la empresa y disfrutar de tu jubilación. Vender la empresa.
La empresa que había construido ladrillo por ladrillo durante 30 años. No quiero vender la empresa, le dije. Es mi vida. Pero papá, insistió Cristina, si vendes la empresa vas a tener mucha plata para vivir tranquilo el resto de tu vida. Era cierto que tenía dinero suficiente para vivir cómodo sin trabajar, pero la empresa era más que dinero para mí. Era mi identidad, mi propósito, mi razón de levantarme todas las mañanas. Durante los años siguientes, las presiones para que me jubilara se intensificaron. Papá, me decían mis hijas, ya no tenés la misma energía de antes. Ya no podés manejar una empresa tan grande. Era cierto que ya no tenía la misma energía física de cuando era joven, pero mentalmente seguía siendo muy capaz. Había delegado la mayor parte del trabajo operativo en mis empleados de confianza, pero seguía tomando todas las decisiones importantes. En 2015, cuando cumplí 70 años, finalmente decidí vender la empresa. Está bien, les dije a mis hijas, ya trabajé suficiente. Es hora de descansar. Vendí la empresa por una suma muy importante. Con ese dinero, más las inversiones que tenía, más los alquileres de las propiedades que había comprado a lo largo de los años, tenía un patrimonio de más de $1,500,000. Papá, me dijo Mónica cuando se enteró del monto de la venta, sos muy rico. Podés vivir como un rey el resto de tu vida, pero ser rico sin trabajar no me hacía feliz. La empresa había sido mi vida durante 40 años, y sin ella me sentía vacío, sin propósito. Empecé a pasar mucho tiempo solo en la casa grande donde había vivido con Teresa. Mis hijas venían a visitarme, pero cada una tenía su vida, su familia, sus preocupaciones. Mónica se había casado con Carlos, un abogado que trabajaba en su mismo estudio jurídico. Cristina se había casado con Roberto, un médico especialista. Durante los primeros años de jubilación, me mantuve mentalmente activo. Leía mucho, hacía ejercicio, viajaba, tenía una vida social activa con otros jubilados. Pero a medida que fui envejeciendo, empecé a notar algunos cambios. Pequeños olvidos. A veces me olvidaba dónde había puesto las llaves del auto. A veces me olvidaba el nombre de algún conocido. A veces me quedaba en blanco en el medio de una conversación. Nada grave, solo los olvidos normales de la edad. Pero para mis hijas, esos pequeños olvidos eran señales de alarma. Papá, me dijo Mónica cuando me vio buscar los anteojos que tenía puestos. ¿Te sentís bien? Te veo un poco confundido. Estoy bien, le dije. Solo me olvidé que tenía puestos los anteojos. Sí, pero últimamente te olvidas mucho de las cosas. ¿No te parece que deberías ir al médico? Fui al médico para tranquilizarlas. El doctor me hizo varios estudios y me dijo que estaba perfectamente bien para mi edad. Don Antonio, me dijo, usted tiene algunos olvidos menores que son completamente normales a los 75 años. Su capacidad mental está intacta. Pero mis hijas no quedaron conformes con esa opinión. Papá, me dijo Cristina, capaz deberías ver a un especialista, a un neurólogo. ¿Para qué?, les pregunté. El médico me dijo que estoy bien. Sí, pero nosotras vemos que no estás igual que antes. Te confundís más, te olvidás más cosas. Era cierto que ya no tenía la memoria perfecta de cuando era joven, pero ¿quién la tiene a los 75 años? Mis olvidos eran menores y no interferían con mi capacidad de tomar decisiones importantes. Pero de a poco, mis hijas empezaron a tratarme como si fuera un incapaz mental. Papá, me decía Mónica cuando yo quería manejar mi auto, ¿estás seguro de que podés manejar? ¿No te confundís con las calles? Manejo perfecto, le respondía. Tengo más de 50 años de experiencia manejando. Sí, pero ahora sos más grande. ¿No sería mejor que uses taxi o remis? Taxi o remis, para ir a la esquina. Cristina empezó a cuestionar mis decisiones financieras. Papá, me dijo cuando me vio comprando ropa nueva, ¿realmente necesitas esa camisa? Ya tenés muchas camisas. Es mi dinero, le respondí. Puedo comprar la ropa que se me antoje. Sí, pero a tu edad hay que cuidar los ahorros. No sabemos cuánto vas a vivir ni qué gastos médicos vas a tener. ¿Cuánto iba a vivir? Como si fuera un enfermo terminal que tenía que administrar sus últimos pesos. Las visitas de mis hijas se volvieron más frecuentes, pero también más controladas.
Ya no venían solo a pasar tiempo conmigo, venían a supervisar cómo vivía, qué comía, qué compraba, qué hacía con mi dinero. «Papá», me dijo Mónica cuando me vio comprando un televisor nuevo, «¿para qué querés un televisor tan grande? El que tenés funciona perfectamente». «Porque me gusta», le respondí, «y porque puedo permitírmelo». «Sí, pero es un gasto innecesario. A tu edad hay que ser más cuidadoso con el dinero». A mi edad. Siempre volvíamos a mi edad, como si tener 75 años me convirtiera en un menor de edad que necesitaba supervisión financiera. Un día llegaron las dos juntas con una propuesta que me alertó sobre lo que realmente estaba pasando. «Papá», me dijo Mónica, «Cristina y yo estuvimos hablando sobre tu situación». «¿Qué situación?», les pregunté. «Tu situación de vivir solo en esta casa tan grande, con tantas responsabilidades, manejando tanto dinero». «No tengo problemas para manejar mi casa ni mi dinero». «Papá», intervino Cristina, «nosotras te vemos todos los días. Te vemos confundido, olvidadizo. A veces no sabes qué día es». «A veces me olvido qué día es», admití, «pero eso no significa que no pueda cuidar mis cosas». «Papá», siguió Mónica, «queremos proponerte algo. ¿Qué te parece si nosotras te ayudamos a administrar tus finanzas? Así vos no tenés que preocuparte por pagar cuentas, por manejar inversiones, por todas esas cosas complicadas. Administrar mis finanzas». Esa era la frase clave. «No necesito ayuda para administrar mis finanzas», les dije. «Las administré perfectamente durante 70 años». «Sí, pero ahora es diferente. Ahora tenés muchos olvidos». «¿Qué pasa si te olvidas de pagar una cuenta importante? ¿Qué pasa si alguien te estafa aprovechándose de tu confusión?» «Mi confusión, como si fuera un demente senil al que cualquiera podía engañar». «No estoy confundido», les dije. «Tengo algunos olvidos menores, pero mi capacidad de decisión está intacta». «Papá», me dijo Cristina con esa voz que usan los médicos para hablar con pacientes graves, «entendemos que no querés admitir que necesitas ayuda. Es normal. Todos los adultos mayores pasan por esta etapa de negación». «Etapa de negación». Ahora resulta que no querer entregar mis finanzas era una etapa patológica. «No estoy en ninguna etapa de negación», les dije con firmeza. «Estoy en la etapa de defender mi autonomía». Esa conversación marcó el inicio de una campaña sistemática para convencerme de que ya no era capaz de manejar mi propia vida. Cada visita incluía nuevos ejemplos de mi supuesto deterioro mental. «Papá», me decía Mónica, «ayer llamé a la farmacia y me dijeron que hace una semana compraste los mismos medicamentos 2 veces. ¿No te acordás? Era posible que hubiera comprado medicamentos de más, pero no era porque estuviera demente. Era porque ya no tenía la costumbre de llevar un control estricto de esas cosas. Cristina», me decía cuando me veía buscando algo, «¿qué estás buscando? Te veo muy confundido». «Estoy buscando mis anteojos», le respondía. «Los tenés puestos», me decía con una sonrisa condescendiente. Y sí, a veces buscaba cosas que tenía en las manos o puestas. ¿Quién no ha buscado los anteojos teniéndolos puestos? Pero para mis hijas, cada uno de estos episodios era evidencia de que yo necesitaba supervisión. La presión se intensificó cuando cumplí 77 años. «Papá», me dijo Mónica durante mi cumpleaños, «¿no te parece que sería bueno que tuvieras a alguien que te ayude con las cosas de la casa?» «¿Qué tipo de ayuda?», le pregunté. «Una empleada doméstica que venga todos los días, que te ayude a limpiar, a cocinar, a recordar cuándo tenés que tomar los medicamentos». «No necesito que nadie me recuerde cuándo tomar medicamentos», le dije. «No soy un chico». «No es que seas un chico», me respondió Cristina. «Es que a tu edad es fácil confundirse con esas cosas». Confundirse. Siempre la misma palabra. «Y además», siguió Mónica, «una empleada podría avisarnos si algo raro pasa con vos, si te caes, si te confundís mucho, si tenés algún problema. Una empleada que les informe sobre mi vida privada. Una espía doméstica». «No quiero empleada», les dije. «Me gusta vivir solo y hacer mis cosas a mi ritmo». «Pero papá, no es seguro que vivas solo. ¿Qué pasa si te pasa algo en la madrugada y no hay nadie para ayudarte?» «Si me pasa algo en la madrugada», les respondí, «voy a llamar a emergencias como hace cualquier persona que vive sola.
Pero mis hijas ya habían decidido que yo era incapaz de cuidarme solo. 2 semanas después, aparecieron en mi casa con Carmen, una señora de 50 años que iba a ser mi asistente doméstica. «Papá», me dijo Mónica, «te presentamos a Carmen. Ella va a venir todos los días a ayudarte con las cosas de la casa». «Ya les dije que no quiero empleada», le respondí. «No es empleada», me corrigió Cristina. «Es asistente, y no es opcional. Nosotras ya arreglamos todo con ella». Carmen era una mujer amable, pero desde el primer día me di cuenta de que no estaba ahí solo para ayudarme con la limpieza. Estaba ahí para informar a mis hijas sobre cada cosa que yo hacía. «Don Antonio», me decía Carmen cuando me veía contando dinero, «¿para qué necesita tanto dinero en efectivo?». Al día siguiente, Mónica me llamaba. «Papá, Carmen me dijo que tenés mucho dinero en efectivo en casa. Es peligroso». «Don Antonio», me decía Carmen cuando me veía revisando mis estados de cuenta, ¿necesita ayuda para entender esos papeles? Al día siguiente, Cristina aparecía. «Papá, Carmen dice que te ve confundido con los papeles del banco». Carmen se había convertido en los ojos y oídos de mis hijas en mi propia casa. Un día encontré a Carmen hablando por teléfono en mi cocina. «Sí, doctora Cristina», la escuché decir. «Hoy don Antonio se olvidó de almorzar. Estaba tan concentrado viendo televisión que cuando le pregunté si había comido, no se acordaba si había almorzado o no. Me había olvidado de almorzar una vez, y eso se convertía en evidencia de deterioro mental». «Carmen», le dije cuando colgó, «¿le estás informando a mis hijas sobre todo lo que hago?» «No, don Antonio», me mintió. «Solo les cuento si pasa algo importante». «¿Olvidarme de almorzar una vez es algo importante?» «A su edad, sí», me respondió. «Puede ser señal de que se está olvidando de cosas importantes. Señal de que me estaba olvidando de cosas importantes. Como si olvidar una comida fuera el primer síntoma del Alzheimer». Las cosas empeoraron cuando mis hijas decidieron que ya no era seguro que manejara mi auto. «Papá», me dijo Mónica un día, «Carmen nos dijo que ayer te vio muy confundido con las llaves del auto, que no te acordabas dónde las habías puesto». «Las había puesto en un lugar diferente al habitual», les expliqué. «No es confusión, es distracción». «Papá, a tu edad la distracción puede ser muy peligrosa al volante», me dijo Cristina. «¿Qué pasa si te distraes manejando y causas un accidente?» «Manejo desde los 18 años», les recordé. «Nunca tuve un accidente». «Sí, pero ahora sos diferente. Tu capacidad de reacción no es la misma». El fin de semana siguiente aparecieron con un comprador para mi auto. «Papá», me dijo Mónica, «encontramos a alguien que quiere comprar tu auto. Te va a pagar un buen precio». «No quiero vender mi auto», les dije. «Papá, ya no podés manejar. Es peligroso para vos y para los demás». «¿Xiao quién dice que no puedo manejar?» «Lo decimos nosotras», me respondió Cristina, «como tus hijas y como profesionales. Yo soy médica y Mónica es abogada. Las dos entendemos cuando una persona mayor ya no está en condiciones de manejar». «Como profesionales». Ahora usaban sus títulos para validar sus decisiones sobre mi vida. «Si no vendés el auto voluntariamente», me amenazó Mónica, «vamos a tener que iniciar un proceso legal para demostrarte incapacidad mental. Y en ese caso no solo vas a perder el auto, vas a perder el control sobre todos tus bienes». Era una amenaza directa. O vendía el auto por voluntad propia, o me declaraban incapaz mental y me quitaban todo. «Está bien», les dije. «Vendan el auto». Vendieron mi auto esa misma tarde. El auto que había comprado con mi propio dinero, que había manejado durante años sin problemas, desapareció de mi cochera porque mis hijas habían decidido que ya no podía usarlo. Después del auto vinieron otros ajustes a mi vida. «Papá», me dijo Mónica, «creemos que esta casa es muy grande para vos. Tiene demasiadas habitaciones, demasiados rincones donde podés confundirte». «No me confundo en mi propia casa», les dije. «Vivo acá hace 30 años». «Sí, pero ahora es diferente. Además, mantener una casa tan grande es muy caro. Tengo dinero suficiente para mantener mi casa». «Papá», intervino Cristina, «no es solo cuestión de dinero, es cuestión de seguridad. ¿Qué pasa si te caes en las escaleras? ¿Qué pasa si te perdés en alguna habitación? Perderme en mi propia casa, como si fuera un laberinto en lugar de la casa donde había vivido 30 años.
Esta casa no se vende, les dije con firmeza. Es mi hogar. No estamos hablando de venderla, me tranquilizó Mónica. Estamos hablando de que vos usés solo una parte de la casa. Por ejemplo, podés vivir en la planta baja y nosotras cerramos la planta alta. ¿Por qué tendría que cerrar la planta alta de mi propia casa? Por seguridad, insistió Cristina, para que no tengas que subir escaleras ni usar habitaciones que no necesitas. La planta alta de mi casa tenía 3 dormitorios, incluido el dormitorio principal donde había dormido con Teresa durante 20 años. Querían que renunciara a la mitad de mi casa por seguridad. No voy a cerrar ninguna parte de mi casa, les dije. Papá, estás siendo terco, me respondió Mónica. Nosotras solo queremos lo mejor para vos. Lo mejor para mí, según sus criterios, no según los míos. Durante los meses siguientes, la presión se intensificó. Carmen les informaba sobre cada cosa que yo hacía, y mis hijas interpretaban cada acción normal como evidencia de deterioro mental. Papá, me dijo Cristina, Carmen nos dijo que ayer estuviste buscando algo durante 1 hora y nunca encontraste qué estabas buscando. Estaba buscando una factura vieja, les expliqué. Al final me di cuenta de que no la necesitaba. Pero pasaste 1 hora buscando algo que no necesitabas. Eso es confusión mental. Confusión mental. Cambiar de opinión sobre lo que uno necesita ahora era confusión mental. Papá, me dijo Mónica otro día, Carmen dice que últimamente hablas solo, que te escucha conversando, pero no hay nadie más en la casa. A veces hablo en voz alta cuando estoy pensando, les expliqué. Es un hábito que tengo desde que murió tu mamá. Hablar solo puede ser señal de deterioro cognitivo, me informó Cristina con su voz de médica. Especialmente si no te das cuenta de que lo estás haciendo. Me daba cuenta perfectamente de que a veces hablaba en voz alta cuando estaba solo. No era síntoma de demencia, era una forma de procesar mis pensamientos. Pero para mis hijas, era otra prueba de que mi mente estaba fallando. La situación llegó al punto de quiebre hace 1 mes, cuando cumplí 78 años. Durante mi cumpleaños, que se celebró en mi casa con toda la familia, noté que mis hijas y sus maridos tenían conversaciones susurradas que se interrumpían cuando yo me acercaba. ¿De qué están hablando?, les pregunté. De nada importante, me respondió Mónica. Cosas familiares que no me incluían a mí, que era el jefe de esa familia. Después del cumpleaños, Carlos, el marido de Mónica, se acercó a hablar conmigo. Don Antonio, me dijo, ¿podemos conversar un momento? Por supuesto. Don Antonio, Mónica y Cristina están muy preocupadas por usted. Ellas ven que usted está teniendo muchas dificultades para manejar su vida cotidiana. ¿Qué dificultades?, le pregunté. Bueno, los olvidos, la confusión, las decisiones erráticas. ¿Qué decisiones erráticas? Por ejemplo, el otro día usted quería comprar un auto nuevo después de que vendimos el suyo. Eso es una decisión errática para alguien que ya no puede manejar. Querer comprar un auto nuevo era una decisión errática. No querer vender mi auto había sido terquedad. Pero querer comprar otro auto era una decisión errática. Carlos, le dije, creo que mis hijas están exagerando mucho mis pequeños olvidos. Don Antonio, me respondió con esa voz que usan los abogados cuando quieren convencer, no son pequeños olvidos. Carmen lleva un registro detallado de todos los episodios de confusión que usted tiene. Y el patrón es preocupante. Carmen llevaba un registro. Mi propia empleada doméstica era una espía que documentaba cada una de mis acciones para usarlas como evidencia en mi contra. ¿Qué tipo de registro?, le pregunté. Un registro de fechas y episodios. ¿Cuándo se olvida de comer? ¿Cuándo busca cosas que tiene en las manos? ¿Cuándo repite la misma pregunta varias veces? ¿Cuándo se confunde con los días de la semana? Un expediente completo de mis supuestas faltas mentales, elaborado por la persona que yo creía que estaba ahí para ayudarme. Carlos, le dije, esos no son episodios de confusión grave. Son olvidos normales de una persona de 78 años. Don Antonio me respondió, con todo respeto, usted no está en posición de evaluar su propio estado mental. Es como pedirle a un enfermo que diagnostique su propia enfermedad. Ahora resulta que yo estaba enfermo y no me daba cuenta. ¿Qué es lo que ustedes quieren?, le pregunté directamente. Queremos que usted acepte que necesita ayuda para manejar sus asuntos. Ayuda profesional, ayuda familiar,
Ayuda legal. ¿Ayuda legal para qué? Para transferir la administración de sus bienes a personas que puedan manejarlos de manera responsable. Ahí estaba, lo que habían estado planeando durante meses, quitarme el control de mis bienes usando mis olvidos como excusa. Carlos, le dije, mis bienes están perfectamente administrados. Todas mis cuentas están al día, todas mis inversiones están en orden. Sí, pero ¿por cuánto tiempo más va a poder mantener esa situación? ¿Qué pasa cuando su deterioro mental se agrave? Si mi deterioro mental se agrava, le respondí, en ese momento evaluaremos qué hacer. Pero mientras esté mentalmente capaz, yo administro mis propios bienes. El problema, me dijo Carlos, es que las personas con deterioro cognitivo no se dan cuenta de que tienen deterioro cognitivo. Cuando usted se dé cuenta de que no puede manejar sus cosas, ya va a ser demasiado tarde. Era un argumento circular perfecto. Si yo negaba tener problemas mentales, eso era evidencia de que tenía problemas mentales. Si yo insistía en mantener el control de mis bienes, eso era evidencia de que no debía tenerlo. Carlos, le dije, entiendo la preocupación de mis hijas, pero no voy a entregar el control de mis bienes basándome en olvidos menores. Don Antonio, me dijo con una sonrisa que no me gustó nada, esperamos que usted reconsidere su posición, porque si no acepta ayuda voluntariamente, vamos a tener que buscar otras alternativas. Otras alternativas. Esa frase sonaba a amenaza legal. Una semana después de esa conversación, mis hijas llegaron a mi casa con una propuesta que ya no sonaba a propuesta, sino a ultimátum. Papá, me dijo Mónica, estuvimos consultando con varios especialistas sobre tu situación. ¿Qué especialistas? Gerontólogos, psiquiatras, abogados especializados en derecho de la tercera edad. Una junta médica y legal para evaluar mi caso sin que yo estuviera presente. ¿Y qué dijeron esos especialistas?, les pregunté. Dijeron que tu patrón de síntomas es consistente con deterioro cognitivo leve, me informó Cristina usando su voz de médica. ¿Qué síntomas?, pregunté. Los olvidos repetitivos, la confusión espacial, las decisiones erráticas, la negación de los síntomas. La negación de los síntomas. Otra vez el argumento circular. Y los especialistas recomendaron que se transfiera la administración de tus bienes a personas de confianza antes de que el deterioro se agrave. ¿Qué personas de confianza?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Nosotras, me respondió Mónica, como tus hijas y como profesionales capacitadas. No, les dije inmediatamente. No voy a transferir el control de mis bienes. Papá, me dijo Cristina, no es una transferencia definitiva. Es una administración temporal mientras evaluamos tu evolución. Administración temporal que se volvería permanente en cuanto ellas tuvieran el control. La respuesta es no, les repetí. Papá, me dijo Mónica con una voz que ya no sonaba a pedido. Si no aceptas esta solución voluntariamente, vamos a tener que iniciar un proceso de insania. Proceso de insania. Me estaban amenazando con declararme loco legalmente. ¿Me están amenazando?, les pregunté. No te estamos amenazando, me respondió Carlos, que había estado callado hasta ese momento. Te estamos informando sobre las opciones legales disponibles cuando una persona mayor no puede tomar decisiones racionales sobre su patrimonio. Mis decisiones son perfectamente racionales. Don Antonio, me dijo Carlos con su tono de abogado, rechazar ayuda cuando claramente se la necesita no es una decisión racional. Era la trampa perfecta. Necesitaba ayuda, según ellos, y rechazar esa ayuda era evidencia de que realmente la necesitaba. Tienen una semana para pensarlo, me dijo Mónica. Después vamos a tomar las medidas legales correspondientes. Esa noche, solo en mi casa, entendí que estaba en una situación desesperada. Mis propias hijas estaban planeando declararme incapaz mental para quedarse con mi patrimonio, y tenían un plan muy bien armado para hacerlo. Tenían a Carmen como testigo de mis supuestos episodios de confusión. Tenían consultas con especialistas que respaldaban sus afirmaciones. Tenían el poder económico para pagar abogados y peritos, y tenían la ventaja de ser profesionales respetadas, mientras que yo era solo un viejo de 78 años con olvidos menores. Pero había algo que mis hijas no sabían, algo que yo había mantenido en secreto durante años, esperando no tener que usarlo nunca.
Al día siguiente, muy temprano, fui al banco donde tenía mi caja de seguridad. Dentro de esa caja había documentos que mis hijas nunca habían visto. Documentos que cambiaban completamente la situación legal de mis bienes. El primer documento era un testamento que había hecho 5 años antes, cuando me di cuenta de que mis hijas empezaban a verme más como una herencia que como un padre. En ese testamento dejaba el 80% de mi patrimonio a organizaciones benéficas que trabajaban con adultos mayores. Solo el 20% era para mis hijas, dividido en partes iguales. El segundo documento era aún más importante, un poder legal que le daba a mi sobrino Eduardo, hijo de mi hermano fallecido, el control de mis bienes en caso de que alguien tratara de declararme incapaz mental. Eduardo era contador público, tenía 45 años, vivía en otra ciudad y nunca había mostrado interés en mi dinero. El tercer documento era una declaración jurada que había hecho ante escribano público, donde explicaba que cualquier intento de mis hijas de declararme incapaz mental debía ser interpretado como un intento de apropiación indebida de mis bienes. Durante años había esperado no tener que usar estos documentos. Había esperado que mis hijas me respetaran hasta el final de mi vida. Pero después de la amenaza de proceso de insania, entendí que tenía que protegerme. Esa misma mañana llamé a Eduardo y le expliqué toda la situación. «Tío Antonio», me dijo, «no puedo creer que Mónica y Cristina estén haciendo esto». «Lamentablemente es así», le respondí, «y necesito que vengas urgente porque creo que van a actuar muy pronto». Eduardo tomó el primer vuelo desde Córdoba y llegó esa tarde a mi casa. Cuando llegó, revisamos todos los documentos y elaboramos un plan de defensa. «Tío», me dijo Eduardo, «estos documentos te protegen legalmente, pero también tenemos que protegerte físicamente. Si ellas realmente están decididas a declararte incapaz, pueden tratar de internarte en una clínica psiquiátrica mientras tramitan el proceso». Esa posibilidad no se me había ocurrido, pero Eduardo tenía razón. Si mis hijas conseguían que un médico certificara que yo era un peligro para mí mismo, podían internarme involuntariamente. «¿Qué sugiere que hagamos?», le pregunté. «Sugiero que te mudes temporalmente a mi casa en Córdoba, mientras resolvemos esto legalmente, y sugiero que activemos el poder legal inmediatamente, antes de que ellas puedan hacer algo». Esa noche preparé una valija con lo esencial y dejé una carta para mis hijas explicando que me iba a quedar con Eduardo hasta que terminara esta situación. Pero no llegué a irme. Al día siguiente, temprano por la mañana, llegaron a mi casa 2 camiones de mudanza y toda mi familia. Mónica, Carlos, Cristina, Roberto y hasta Carmen. «Buenos días, papá», me dijo Mónica como si fuera el día más normal del mundo. «Venimos a solucionar tu situación». «¿Qué situación?», les pregunté. «La situación de que ya no podés vivir solo en esta casa tan grande con tantas responsabilidades». «Puedo vivir perfectamente solo», les dije. «No, papá», me respondió Cristina. «Ayer hablamos con el doctor Martínez, el geriatra, y nos confirmó que tu deterioro cognitivo ya está en un nivel donde necesitas supervisión constante. El doctor Martínez, que nunca me había visto en su vida, pero que había evaluado mi estado mental basándose en los informes de Carmen y las descripciones de mis hijas. «No fui evaluado por ningún doctor Martínez», les dije. «No hacía falta que fueras», me respondió Carlos. «Con los antecedentes que tenemos y la descripción de los síntomas, el diagnóstico es claro. Diagnóstico médico a distancia basado en chismes de empleada doméstica». «¿Y qué van a hacer?», les pregunté, aunque empezaba a entender para qué eran los camiones de mudanza. «Vamos a mudarte a un lugar más apropiado para tu condición», me dijo Mónica, «y vamos a vender todos los muebles y objetos que ya no necesitas». «¿Qué lugar más apropiado?». «Una residencia geriátrica especializada en pacientes con deterioro cognitivo. Un geriátrico psiquiátrico. Me querían internar en un manicomio para viejos. No me voy a ir a ningún geriátrico», les dije con toda la firmeza que pude. «Papá», me dijo Cristina, «ya no es tu decisión. Según el doctor Martínez, ya no tenés capacidad legal para tomar decisiones sobre tu propio cuidado». «¿Cómo puede decir eso un médico que nunca me vio?». «Porque los síntomas que presentás son muy claros», me respondió Roberto, el marido de Cristina, que también era médico. «Y porque Cristina y yo, como médicos, podemos confirmar el diagnóstico».
mis propios yernos validando médicamente mi supuesta locura. Mientras resolvemos los trámites del geriátrico, siguió Mónica, vas a quedarte en el patio de la casa. Ahí vas a estar seguro y supervisado. El patio. Como si fuera un perro al que hay que atar para que no se escape. ¿En el patio? Pregunté sin poder creer lo que estaba escuchando. Te pusimos una cama muy cómoda, me dijo Carmen como si fuera un favor, y una mesita para que puedas comer y tomar tus medicamentos. Los medicamentos que ellos habían decidido que necesitaba. Y nosotros vamos a vender todos los muebles, agregó Carlos, porque ya no los vas a necesitar en el geriátrico. En una hora sacaron todos mis muebles de la casa. El comedor donde había comido con Teresa durante 20 años. El sofá donde habíamos visto televisión todas las noches. La cama matrimonial donde había dormido con mi esposa y donde había planeado morir. Todo desapareció en los camiones. «Papá», me dijo Mónica cuando terminaron de vaciar la casa, «esto es lo mejor para vos. En el geriátrico vas a estar bien cuidado y no vas a tener que preocuparte por nada». No me iba a preocupar por nada porque no iba a tener nada de qué preocuparme. Ni casa, ni muebles, ni autonomía, ni dignidad. Vendimos todo, me confirmó Carlos cuando subieron el último mueble al camión. Sacamos muy buena plata. Esa plata se va a usar para pagar el geriátrico. Vendieron mis muebles para pagar el manicomio donde me querían encerrar. Esa tarde me instalaron en el patio como habían prometido. Una cama plegable, una mesita de plástico, una silla de jardín. Ese era mi nuevo hogar, según mis hijas. Carmen va a quedarse acá para cuidarte hasta que consigamos lugar en el geriátrico, me informó Cristina. Ella te va a dar la comida y los medicamentos. Carmen, mi carcelera personal en mi propia casa vacía. Esa noche, durmiendo en el patio de mi propia casa, rodeado por las paredes vacías donde había vivido 30 años, tomé la decisión más importante de mi vida. Al día siguiente, muy temprano, cuando Carmen todavía dormía, llamé a Eduardo desde mi teléfono celular que por suerte no me habían quitado. «Tío», me dijo Eduardo, «¿qué pasó? ¿Por qué no llegaste ayer?» Le conté todo lo que había pasado, cómo me habían vaciado la casa, cómo me habían instalado en el patio, cómo planeaban internarme. «Tío», me dijo Eduardo, «esto es secuestro, es apropiación indebida, es maltrato a adultos mayores. Voy a venir inmediatamente con la policía». «No», le dije. «Vení solo. Trae los documentos que preparamos. Es hora de activar el plan». Eduardo llegó 2 horas después. Cuando Carmen lo vio, trató de impedir que hablara conmigo. «El señor Antonio no puede recibir visitas», le dijo. «Está en un estado muy delicado». «Señora», le respondió Eduardo, «soy contador público y vengo a hablar con mi tío sobre asuntos legales urgentes». Eduardo tenía una presencia autoritaria que intimidó a Carmen. «Don Antonio», me dijo en voz alta para que Carmen escuchara, «vengo a informarle sobre los documentos que firmó hace 5 años». «¿Qué documentos?», preguntó Carmen curiosa. «Los documentos», le respondió Eduardo mirándola fijo, «que le dan a él control total sobre los bienes del señor Antonio en caso de que alguien trate de apropiarse de ellos indebidamente». Carmen se puso pálida. No entendía exactamente qué significaba eso, pero entendía que era algo que sus empleadores no sabían. «Tío», me dijo Eduardo, «¿usted autoriza que active inmediatamente el poder legal que me otorgó?» «Sí», le respondí, «lo autorizo». «¿Y autoriza que inicie acciones legales contra las personas que están tratando de apropiarse de sus bienes?» «Sí», repetí, «lo autorizo». Carmen salió corriendo de la casa para llamar a Mónica. Media hora después llegaron todos: Mónica, Carlos, Cristina, Roberto. «¿Quién es usted?», le preguntó Carlos a Eduardo. «Soy Eduardo Morales, contador público y sobrino del señor Antonio, y vengo a informarles que acaban de cometer varios delitos». «¿Qué delitos?», preguntó Mónica. «Apropiación indebida de bienes de un adulto mayor, secuestro, maltrato y fraude». «Este señor está demente», le dijo Carlos a Eduardo. «No puede autorizar nada». «¿Usted es médico?», le preguntó Eduardo. «Soy abogado». «Entonces usted no puede diagnosticar demencia. Y hasta que un tribunal declare al señor Antonio incapaz mental, él tiene todos sus derechos legales intactos». Eduardo sacó de su portafolio una carpeta con documentos. «Estos», les dijo,
Son los documentos que demuestran que todo lo que ustedes hicieron es ilegal. Leyó el primer documento. El poder legal que me daba a él control de mis bienes en caso de intento de apropiación indebida. Este poder se activa automáticamente cuando alguien trata de tomar control de los bienes del señor Antonio sin su consentimiento libre y voluntario. Leyó el segundo documento, mi testamento, donde dejaba casi todo a organizaciones benéficas. Este testamento demuestra que el señor Antonio ya había decidido el destino de sus bienes y que sus hijas no eran las principales beneficiarias. Leyó el tercer documento, mi declaración jurada ante escribano. Esta declaración establece que cualquier intento de declarar incapaz al señor Antonio debe ser considerado como un intento de apropiación indebida de sus bienes. Cuando terminó de leer, mis hijas estaban pálidas como fantasmas. Esto significa, siguió Eduardo, que ustedes vendieron muebles que no eran suyos, que privaron de libertad a una persona mentalmente capaz y que intentaron apropiarse de bienes ajenos. Esos documentos pueden ser falsos, balbuceó Carlos. Están certificados por escribano público, le respondió Eduardo, y tengo copias en mi oficina, copias en el banco y copias en manos de otros abogados. Además, siguió Eduardo, el señor Antonio grabó conversaciones donde ustedes lo amenazaron con declararlo incapaz si no les entregaba sus bienes voluntariamente. Eso era mentira, pero Carlos no podía estar seguro. ¿Qué quieren?, preguntó Mónica con una voz muy pequeña. Queremos, le respondió Eduardo, que devuelvan inmediatamente todos los muebles y objetos que vendieron, que paguen por los daños causados y que se comprometan por escrito a no volver a molestar al señor Antonio. ¿Y si no aceptamos?, preguntó Roberto. Si no aceptan, le respondió Eduardo, iniciamos acciones penales por todos los delitos que cometieron, y les aseguro que van a ser condenados. Carlos se acercó a hablar en privado con Mónica y Cristina. Después de 10 minutos de conversación susurrada, volvió. Aceptamos devolver los muebles, dijo, pero exigimos que el señor Antonio se haga una evaluación psiquiátrica completa. No hay problema, le respondió Eduardo. El señor Antonio se va a hacer todas las evaluaciones que ustedes quieran, pero mientras tanto, ustedes devuelven todo lo que se llevaron y se comprometen a no molestarlo más. Esa tarde, trajeron de vuelta todos mis muebles. Costó más de 6 horas acomodar todo en su lugar, pero mi casa volvió a ser mi casa. Carmen, le dijo Mónica a mi empleada antes de irse, usted ya no trabaja más acá. Carmen se fue sin despedirse de mí. Había sido una espía, pero al final había sido testigo de cómo mis hijas habían sido derrotadas. Cuando se fueron todos, Eduardo y yo nos sentamos en mi comedor, el mismo comedor donde había comido con Teresa durante 20 años, el mismo comedor que esa mañana había estado en un camión de mudanza. Tío, me dijo Eduardo, ¿realmente querés hacerte esas evaluaciones psiquiátricas? Por supuesto, le respondí, porque las evaluaciones van a demostrar que estoy perfectamente cuerdo, y cuando eso quede demostrado, mis hijas van a quedar como lo que son, ladronas fracasadas. La semana siguiente, me hice evaluaciones psiquiátricas completas con 3 especialistas diferentes. Los resultados fueron idénticos: capacidad mental intacta, algunos olvidos menores normales para la edad, ningún signo de demencia o deterioro cognitivo significativo. Don Antonio, me dijo el doctor Rodríguez, el geriatra más prestigioso de la ciudad, usted está mental y cognitivamente bien para su edad. Los síntomas que describieron sus hijas no son consistentes con mi evaluación. Doctor, le pregunté, ¿es normal que familiares exageren los síntomas de deterioro mental? Lamentablemente sí, me respondió, especialmente cuando hay intereses económicos de por medio. Cuando mis hijas recibieron los resultados de las evaluaciones, su reacción fue predecible. Esos médicos están equivocados, insistió Mónica. Nosotras vemos a papá todos los días y sabemos cómo está. Pero ya no tenían poder legal para hacer nada. Eduardo había asumido el control de mis bienes y mi testamento había sido registrado oficialmente. Un mes después, Cristina vino a visitarme. Vino sola, sin Carlos, sin Roberto, sin abogados. «Papá», me dijo,
Vengo a pedirte perdón. ¿Perdón por qué?, le pregunté. Por todo. Por haber creído que estabas demente. Por haber vendido tus muebles. Por haberte puesto en el patio como si fueras un animal. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión?, le pregunté. Las evaluaciones psiquiátricas, me respondió. Cuando 3 médicos diferentes dijeron que estás bien, tuve que aceptar que nos habíamos equivocado. ¿Se equivocaron o mintieron?, le pregunté. Cristina no supo qué responder. Cristina, le dije, ustedes no se equivocaron. Ustedes inventaron una enfermedad mental que yo no tenía para justificar robarme mis bienes. No era robar, protestó. Era protegerte. ¿Protegerme de qué? De usar mi propio dinero, de vivir en mi propia casa, de tomar mis propias decisiones. Protegerte de tomar decisiones irracionales por tu edad. ¿Qué decisiones irracionales?, le pregunté. ¿Comprar un televisor nuevo, querer manejar mi auto, vivir solo en mi casa? Cristina no pudo justificar ni una sola de mis supuestas decisiones irracionales. Papá, me dijo finalmente, ¿nunca me vas a perdonar? Ya te perdoné, le dije. Pero perdonar no significa que voy a olvidar lo que me hicieron. ¿Qué significa entonces? Significa que vamos a tener una relación diferente a partir de ahora. Una relación donde yo vivo mi vida sin supervisión de ustedes, y ustedes viven sus vidas sin expectativas de herencia de mí. ¿Por eso cambiaste el testamento? Cambié el testamento porque me di cuenta de que ustedes me veían más como una herencia que como un padre. Cristina lloró durante media hora, pero creo que entendió que las consecuencias de sus acciones eran definitivas. Mónica nunca vino a pedirme perdón. Según Eduardo, está consultando con abogados para ver si puede impugnar mi testamento. Pero los abogados le dijeron que es imposible impugnar un testamento hecho por una persona mentalmente capaz. Hace una semana, Eduardo me trajo noticias sobre la investigación que había iniciado por los delitos que cometieron mis hijas. Tío, me dijo, el fiscal está considerando formular cargos por apropiación indebida y maltrato a adultos mayores. ¿Y eso qué significa?, le pregunté. Significa que podrían ir presas. La posibilidad de que mis propias hijas fueran a prisión por lo que me hicieron me generó sentimientos contradictorios. Por un lado, justicia. Por otro lado, tristeza. Eduardo, le dije, ¿qué te parece si retiramos la denuncia penal, con la condición de que firmen un documento donde se comprometen a no volver a molestarme nunca más? ¿Estás seguro, tío? Ellas cometieron delitos serios. Estoy seguro, le dije. Ya perdieron la herencia que esperaban. Ya quedaron expuestas como lo que son. Con eso es suficiente. Esta mañana, mientras desayunaba en mi comedor, el mismo comedor que mis hijas habían vendido y que ahora estaba otra vez en su lugar, pensé en todo lo que había pasado en estos meses. ¿Me arrepiento de haber cambiado el testamento? No. Mis hijas demostraron que me veían como un obstáculo para acceder a mi dinero, no como un padre que merecía respeto. ¿Me duele haber perdido la relación con ellas? Sí, me duele mucho. Pero perdí una relación basada en la mentira y la codicia. A cambio, gané la tranquilidad de saber que nadie más va a tratar de manipularme por mi dinero. ¿Extraño los tiempos cuando éramos una familia unida? Por supuesto, pero prefiero la soledad honesta que la compañía interesada. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que seguiste esta historia de principio a fin, quiero preguntarte algo. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para protegerte de tu propia familia cuando esa familia te ve como una fuente de dinero? Porque hay algo que aprendí a los 78 años. La edad no te convierte automáticamente en incapaz mental, pero la codicia sí convierte a las personas en criminales. El deterioro mental existe, pero también existe la invención de deterioro mental para justificar robos familiares. Si alguien en tu familia te está tratando como si fueras demente cuando no lo eres, si alguien está usando tu edad como excusa para controlar tu vida, si alguien está documenting tus olvidos menores para usarlos como evidencia en tu contra, quiero que sepas una cosa. Tenés derecho a defenderte, tenés derecho a buscar ayuda legal, tenés derecho a proteger tus bienes y tu autonomía. Yo esperé hasta el último momento para activar mis defensas legales. Tal vez esperé demasiado. No cometas mi error de confiar ciegamente en la familia solo porque es familia. Los muebles que me robaron están otra vez en mi casa.
pero la confianza que perdí en mis hijas nunca va a volver, y esa confianza, créeme, valía más que todos los muebles del mundo. Contame tu historia. Contame desde qué país me estás escuchando. Contame si vos también tuviste que defenderte de familiares que confundían amor con herencia. Porque al final, lo único que realmente importa no es cuánto dinero vas a dejar cuando te mueras, sino cuánto respeto vas a recibir mientras estás vivo. Y ese respeto, o te lo das vos mismo protegiéndote o nadie te lo va a dar,